Por si no se había dado cuenta, dentro de una semana hay elecciones, las elecciones más importantes de la historia de México, 15 gobernaturas, más de 20.000 cargos. Y para hablar de ese tema está con nosotros Mauricio Torres, él es el coordinador del proceso electoral en Expansión Política. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Último tramo, ya que solo quedan 7 días. Cuéntame, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta elección? ¿Cuáles son los temas clave y cómo se van a decidir? Pues creo que podemos partir de los escenarios, Alberto, de lo que nos marcan las encuestas sobre lo que puede ocurrir el próximo 6 de junio. Por un lado, si podemos comenzar por lo que se perfila en términos de la Cámara de Diputados. Hoy por hoy, la mayoría de las encuestas refieren que Morena pues, va a seguir siendo la primera fuerza en San Lázaro, pero va a perder la mayoría, tal vez no la mayoría simple, pero sí la mayoría absoluta, lo que puede implicar pues un cambio de escenario, de perspectiva en términos de la negociación política que pueda haber. Y por otro lado están también los escenarios a nivel local, los escenarios en los estados. Pues ya decías tú, son 15 gubernaturas las que van a estar en juego. Es probable que Morena también pueda llevarse unas 8 o 9 de esas gubernaturas más de forma más o menos holgada, pero habrá otras que vayan a estar muy holgadas en sentido opuesto. El caso de Querétaro, por ejemplo, en el que ahí el PAN es el que lleva una ventaja muy, muy amplia, o que puedan ponerse muy interesantes por lo cerrado que está por lo cerrada que está la contienda. San Luis Potosí es un caso muy particular en el que ahí el candidato del Partido Verde, Ricardo Gallardo, es el que lleva, él es el que está tratando de afianzarse en la primera recta. Por supuesto, el caso Nuevo León, ahí Pero va a bueno, ser. en San Luis Potosí el que cabeza las encuestas es Octavio Pedrosa, ¿no? El candidato de la Alianza. Pues Y Gallardo es el que le está como peleando ahí como puede, exacto, ¿no? está tratando como de posicionarse o por decirlo como en términos de carreras, pues de ser, de ponerse nariz con nariz con Octavio Pedrosa, ¿no? El caso Nuevo León, por ejemplo, también es otro de los que pues va a meritar mucha atención y pues de los que va a traer muchas miradas sobre lo que ocurre el próximo domingo. Campeche es otro estado en el que pues ahí podría ser una carrera o una contienda a tres, ¿no? Por un lado Laida Sansores, por otro lado Cristian Bello de la Alianza y por otro lado el candidato Movimiento Ciudadano. Entonces, va a ser en resumidas cuentas, esos son como los escenarios que tenemos y pues va a ser una jornada muy, muy interesante en la que pues ya hacia la noche del domingo podremos empezar a ver los primeros resultados preliminares y cómo empieza a pintarse o a repintarse el mapa político del país. Mauricio, mencionaste, por ejemplo, el caso de Nuevo León. Pues uno de los elementos clave de este proceso electoral ha sido pues, la aparición de la UIF y de la Procuraduría General de la República pues, denunciando o diciendo que hay investigaciones contra algunos de los candidatos y algunos, evidentemente, de los servidores públicos hoy en ejercicio. ¿Cómo están viendo ustedes en Expansión Política esta intervención, estos procesos? Claro, pues creo que hablar de intervención de instituciones de justicia, en este caso de Procuración y Administración de Justicia en elecciones, en México lo cierto es que no es nuevo, ¿no? En 2018 lo vimos con el caso de la entonces Procuraduría General con Ricardo Anaya, ahora lo vemos en un proceso local, en el caso Nuevo León, y pues creo que hay también muchas lecturas y pues ha generado mucha polémica la información que se ha difundido tanto sobre las investigaciones que lleva a cabo la UIF como lo que ha avanzado la ahora ya Fiscalía General de la Bueno, República. la oposición incluso lo ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos y instituciones Exacto. globales de justicia, ¿no? Exacto, creo que es un caso pues muy significativo, muy emblemático de lo tenso que ha sido este proceso electoral, a pesar de que no es un proceso, es un proceso concurrente de elecciones federales y locales, aunque no es presidencial, ha sido súper tenso. Nuevo León quizá podría ser el mayor botón de muestra de ello, pues hay investigaciones, por lo menos investigaciones o la intención de proceder penalmente contra un par de los candidatos al gobierno estatal, contra Samuel García de Movimiento Ciudadano, contra Adrián de la Garza de la Alianza PRI-PRD, y pues lo que del lado de la oposición reclaman es
son procesos penales o procesos judiciales, más bien, ellos dicen promovidos desde Palacio Nacional, y pues ellos ven tal cual, y así lo mencionan, la intervención o la mano del presidente López Obrador. Esto, pues, ¿qué nos puede augurar? Que probablemente si alguno de ellos no resulta beneficiado con el resultado del 6 de junio, pues que esto pueda irse a tribunales y a una judicialización del proceso en el que ellos argumenten pues que no hubo una cancha pareja y que esta elección tendría que eventualmente anularse y llevarse a cabo nuevamente. Sí, es un tema importante. Mencionabas que el caso 2018 de Anaya, que también se cayó el caso y no hubo caso después, fue simplemente golpeteo electoral por parte de las instituciones, pero luego no se pudo probar nada, ¿no? Y esa es la inquietud que tenemos todos, pues que en una democracia de repente o sea, en un mundo de fake news, de repente desde la autoridad se diga tal persona es corrupto sin mostrar las pruebas, sin presentarlas, y eso sin duda es muy peligroso para como una intervención en el proceso electoral, ¿no? Ojalá pues salga todo, se aclare todo, ¿no? Si quien sea culpable, que quede claro que es culpable, y quien no, y que no haya habido efectivamente esta intervención malintencionada. Oye, Mauricio, otro tema que está marcando las elecciones y que creo que es terrible y que muestra pues que la estrategia de seguridad de las últimas 2 décadas no ha funcionado, esté en manos de quien esté, es el asesinato de candidatos, la intervención del crimen organizado en estas elecciones, sobre todo en candidatos locales, ¿no? Exacto. En ocasiones anteriores que hemos conversado o que hemos conversado nosotros con analistas, pues lo cierto es que nos decían que esto no tendría que sorprendernos en el sentido de que el crimen organizado no ha dejado de estar en las plazas o en las entidades más bien o en las localidades donde está. Expertos en la materia como Eduardo Guerrero, por ejemplo, desde meses atrás nos habían dicho, ojo, esto va a ocurrir y hay que, deben ser focos rojos, focos de alerta que tengan pues a la sociedad toda y a las autoridades muy en particular, pues pendientes de lo que pudiera suceder. En términos de números, el último conteo de consultoras o de medios que han estado haciendo ese tracking muy puntual de los aspirantes o de los políticos asesinados hablaba del orden de las 70, 80 personas asesinadas entre aspirantes, políticos, líderes partidistas, por supuesto candidatos, que pues nos habla en realidad, pues muchas personas, ¿no? Me parece que hasta ahora no podremos decir que es la elección más violenta, pero sí está colocándose en esos rangos, ¿no? Y pues vemos, por poner sobre el caso, apenas el martes anterior fue una jornada también muy representativa de este problema. Por un lado, en un lapso de un par de horas, supimos del asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán de Movimiento Ciudadano en el municipio de Moroleón, Guanajuato, y momentos después supimos del secuestro del candidato del Partido Verde en Uruapan, Michoacán. Entonces nos habla de que son pequeños incendios que nos hablan de un gran incendio o de un gran fuego, de un gran fuego que no se ha sabido terminar de apagar en el país. Y ya, como decías tú hace un momento, es una señal, un síntoma más de que la estrategia de seguridad desde hace 20 años y pues a la que se le ha dado continuidad, incluso en este sexenio, en 2018, pues no ha dado los resultados debidos, ¿no? Y también habla de que independientemente de quiénes sean los candidatos que ganen en los municipios, en los gobiernos estatales o incluso a nivel legislativo, porque tendrían que diseñar nuevas leyes o nuevas reformas que busquen atacar con mayor efectividad este problema, pues será uno de los grandes pendientes que quienes sean electos van a tener que llegar a atender. Mauricio, yo diría una cosa, no solo, o sea, son pequeños incendios en este contexto de violencia generalizada, pero cada candidato asesinado, secuestrado, pues en cualquier otro país generaría un colapso público, una indignación. Cada uno de esos pequeños casos que estamos teniendo en México muestran lo grave que es la situación, una situación que pues no hay un responsable claro. Lo que sí me gustaría, y esto sí es una opinión personal, que todos los partidos se pusieran de acuerdo en cómo vamos a acabar con esto, porque no podemos seguir así. Oye, Mauricio, dame un número, que ya terminamos. Dame un número. ¿Cuántos legisladores crees que va a tener Morena? Recordemos que a partir de 334 tiene mayoría calificada para cambiar la Constitución. A partir de 334. De los 500 legisladores de la Cámara, ¿cuántos crees que va a ganar Morena?
Yo, y sus aliados. Yo creo que probablemente vayamos a ver un escenario como lo que recordarás que vivió el PRI de Peña Nieto en 2015, que siguió siendo primera fuerza, pero un poquito reducida respecto de lo que tuvo en 2012. Si ahorita Morena solo tiene más de 250 legisladores, calculo yo que Morena solo va a tener entre 230 y 240 legisladores por su cuenta, más los que le puedan sumar sus aliados, que yo estoy estimando que van a estar por ahí del orden de los 300, es decir, van a seguir siendo el bloque mayoritario, pero sí no les va a alcanzar para tener la mayoría calificada que les permitiría hacer eventualmente cambios a la Constitución. Entonces, pues va a venir. Eso sería un gran éxito en una elección intermedia para cualquiera, ¿no? Tener 300 legisladores es muchísimo, ¿no? Pero no. Si pensamos, por ejemplo, en cómo les fue a Vicente Fox o a Felipe Calderón en sus respectivas intermedias, las fuerzas legislativas que tenían sí se vieron reducidas. No digamos, a dejarlos completamente limitados, pero sí con menos capacidad de acción legislativa. Creo que creo que Morena seguirá teniendo pues mucha fuerza, mucha capacidad de presión, de negociación, no tanta como la que tiene ahorita, pero no menor, ¿no? Y ahí pues habrá que ver también cómo se acomoda la oposición. ¿Esperas un proceso postelectoral tranquilo o vamos a ver mucho litigio? Creo que vamos a tener un proceso electoral pues muy judicializado, en el que muchas contiendas se irán a los tribunales electorales y pues al final tendremos que esperar hasta por ahí de las últimas semanas de agosto para ya que una vez que los tribunales den su última palabra, tener esos resultados pues ya 100% definitivos. Gracias, Mauricio Torres, editor, coordinador de elecciones en Expansión Política en Decisión 2021. Síganos ahí en internet, en nuestras redes. Y tampoco se pierdan el podcast que conduce Mariel Ibarra, editor de Expansión Política y otros datos, junto con nuestros columnistas Viridiana Ríos y Carlos Bravo Regidor. Y bueno, no se dejen de seguirnos el próximo domingo en nuestras plataformas. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Aquí nos vemos los domingos a las 7 de la noche.